Escúchame el audio, ¿eh? Muy buenas, queridos amigos de Ventana Evangélica, que el Señor os bendiga. Una tarde más con vosotros y bueno, pues la verdad que tenía el programa que tenemos en esta tarde, había en mi corazón el deseo, evidentemente, de poder hablar del tema que, como ya he comentado a través de las redes sociales, hablar de los últimos tiempos, hablar de esas tres preguntas que le hicieron al Señor en el Monte de los Olivos, ¿no? Hablando del templo, ¿no? Cuando ese templo iba a ser derribado, ¿qué señal habrá de su venida y del fin del siglo, ¿no? En relación a estas tres preguntas, bueno, pues tengo un par de hermanos, dos siervos del Señor, dos pastores, hermanos colaboradores de Ventana Evangélica, y vamos a, evidentemente, hablar con ellos, a darle primeramente la bienvenida. Vamos a darle la bienvenida a nuestro hermano Miguel Muñoz. Miguel, bienvenido. Buenas tardes, Antonio. Una bendición, un placer estar contigo y con los oyentes como cada vez que estamos aquí. Con que gracias. Gracias a ti, hermano. Y nuestro hermano Manuel Pérez, también, mi hermano pastor. Buenas tardes, hermano. Gracias por esta oportunidad que nos concede, de poder compartir la palabra en esta tarde. Una palabra profética, segura. Y por eso a los que vais a oír, os llamo la atención para que prestéis oído, porque yo creo que Dios tiene una palabra para los que vais a oírla. Nada, gloria a Dios. Bienvenidos, hermanos, gracias por vuestro tiempo. Y bueno, tenemos tarea por delante. Hablar, evidentemente, de los tiempos del fin o hablar de esos últimos tiempos. A mí me gustaría comenzar, ¿no? Me gustaría comenzar que para mí hablar de los últimos, estudiar un poco sobre los últimos tiempos, hablar, evidentemente, de aquellas cosas que han de acontecer. Lo que más me gusta de toda la Biblia es el final. Lo que más me gusta es el final porque hablar de los últimos tiempos estamos hablando de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Estamos hablando de esa promesa, evidentemente, que el Señor hizo de que Él vendría por su iglesia y que Él vendría, evidentemente, por su pueblo. Algo escrito tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, esas promesas de nuestro Dios, ¿no? Como anunciábamos, evidentemente, estábamos anunciando esas tres preguntas, ¿no?, que le hicieron al Señor en ese Monte de los Olivos. Y precisamente se la preguntaron, y corregidme si me equivoco, yo creo que fue la misma semana, la semana de Pasión, evidentemente la semana de Pasión. Y yo creo que al Señor en esa última semana, Él quiso dejar plasmado, antes evidentemente de morir, plasmado aquellas cosas que iban a acontecer, ¿no? Y los discípulos lo hicieron estas tres preguntas, que vamos a verla aquí una vez más de nuevo. Dice, y Él estado sentado en el Monte de los Olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Evidentemente, hablar de cuándo serán estas cosas, anteriormente estaba hablando del templo, ¿no? Veis, el Señor ya dijo, ¿no? Veis todas estas piedras, pues no quedará piedra sobre piedra, sino que todo evidentemente será derribada, ¿no? Ante estas tres preguntas que tenemos, ¿no? Me gustaría, bueno, ¿quién de vosotros quiere comenzar? ¿Mi hermano Manolo? ¿Mi hermano Miguel? Manolo. Bueno, pues Mateo 24 es una de las joyas de la palabra de Dios, como bien has dicho tú, lo último de la palabra. ¿Por qué? Porque fueron las últimas semanas que Jesús estuvo aquí en la tierra. Y fueron también las últimas palabras. Y cuando uno se va acercando el tiempo y sabe que sus días están cerca, como él profetizó cuando entró en Jerusalén, 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 que apedrea a los profetas y que los mata, ha llegado el momento que ya no me veréis más. Entonces, las últimas palabras de una persona son palabras de oro, son palabras que quedan grabadas en el alma, escritas en el corazón y que se repiten una vez y otra vez en la mente. Cuando tenemos un familiar, por ejemplo, cuando tenemos un familiar que fallece y te habla, te dice palabras, te dice cosas, esas palabras quedan ahí. Cuanto más el Señor Jesucristo tuvo que resumir todo lo que había en su corazón para dejarlo escrito para las generaciones postreras. Estamos hablando de Mateo 24, pero Mateo 24 está en la Biblia. Y la Biblia es un libro y los libros tienen género. Las Escrituras tiene, por una parte, tiene parte de historia, parte de enseñanza y parte profética. Y dentro de la parte profética está Apocalipsis.
Y dentro de Apocalipsis tenemos 3 libros muy importantes. Uno es Daniel, otro es Apocalipsis, que entra en figura y el lenguaje de figura. Y Mateo, el mismo Señor, va a ser muy sencillo, va a ser muy claro. Y dentro de lo profético y de lo apocalíptico entra lo escatológico. Y quizá para aquellas personas que están escuchando esta palabra escatológico o escatología, ¿qué es eso? ¿Qué es escatología? Pues mira, escatología lo que significa, está compuesta de 2 palabras. Una que es escato, que tiene que ver con lo último, lo postrero, lo que va a venir, lo que se espera, lo que nos espera en esta sociedad y lo que espera realmente a este mundo. En segundo lugar, escatología se divide en 2 partes. Una que es la escatología personal, la de la persona. Tú naces, vives, mueres, resucitas y según tu fe irá a un sitio o irá a otro sitio. También la escatología general, que tiene que abarca la sociedad, abarca los eventos postreros, que son muchos. Si esta tarde nos toca repasarlo un poco, lo vamos a repasar. Pero también el ser humano es un ser escatológico. Nacemos, vivimos, pero va a llegar un momento que morimos y ahí nos espera ¿a dónde vamos? Hemos venido de tal sitio, pero ¿a dónde vamos? ¿Hacia dónde vamos? Esa pregunta nos conmueve, esa pregunta nos hace, por una parte, temblar o nos hace afirmarnos más todavía en lo que es la escatología. Por eso, la escatología aporta al creyente es paz, seguridad y esperanza. Por eso yo invito a que estudiemos escatología y sobre todo en estos tiempos. Jesús nos habla de estas 3 preguntas que las vamos a tocar, pero me gustaría tener una introducción para poder entender el Evangelio de Mateo 24, Marcos 13 y Lucas 21, que fueron las palabras proféticas del mismo Jesús, para que tengamos una idea. Porque si no nos acercamos a las palabras proféticas y la leemos y no la entendemos y la dejamos a un lado. O llegamos a conclusiones rápidas. Y la escatología es para sentarse, pararse, pedir al Espíritu Santo que te enseñe, que te alumbre y que te haga entender los misterios de Dios. Y para eso tenemos el Espíritu Santo. Por eso la escatología te va a aportar estas 3 dimensiones tan importantes para el ser humano, como es la paz interior, como es la seguridad, es la firmeza, porque como dice el Señor, estas palabras son fieles y verdaderas. Y como es la esperanza de tener un cielo nuevo, una tierra nueva, un cuerpo nuevo que entra en escatología. Vivimos en un mundo que está amenazado desde 6 partes. La primera es la sociedad, estamos de guerra y hay una realidad. Atmosférico, el cambio climático está cambiando cada día y llegará, ya se está profetizando la ciencia, que para los años 50 no podremos respirar en muchos sitios de la Tierra. Biológico, hemos pasado una pandemia y seguimos y nos espera nueva pandemia. Astronómico, se espera que vengan meteoritos y que caigan a la Tierra. Eso es, la ciencia lo dice. Cibernético, hay un desarrollo ahora muy grande de la inteligencia artificial que por una parte nos va a ayudar, pero por otra parte, ¿a dónde nos va a llevar la inteligencia artificial? Geológico, del calentamiento global, de terremotos, etcétera, ¿no? Entonces, el mundo está amenazado y tú y yo que conocemos a Cristo necesitamos tener esa seguridad, esa firmeza y entender la escatología y estudiarla cada día más. Por eso, la respuesta de Jesús a Mateo 24 de 3 de los 12 discípulos, fueron 4 discípulos que se acercaron a él. Y fueron, de los 12, parece ser que se pusieron de acuerdo los 4, Pedro, Juan, Andrés y Santiago. Juan era el discípulo que estaba muy cerca del Señor, conocía la revelación. Pedro era el que iba delante y entendía muchas de las otras cosas, como Andrés y Jacobo. Y le va a hablar en este capítulo 24 en 3 partes, porque hay 3 preguntas. Sí. Entonces va a haber 3 respuestas. Una para la generación presente, otra para las generaciones que no sabemos cuándo, porque la primera generación terminó en el año 70 aproximadamente. Desde allí hasta ahora han pasado muchas de las generaciones y no sabemos el tiempo de gracia hasta que sea la segunda. Y la tercera es la última generación. Perfecto, Manolo. Yo creo que ha sido, evidentemente, ¿no? Maravilloso, ¿no? Ahora hablaremos, evidentemente, de esos 3 bloques que has comentado, ¿no? Pero me gustaría también que nuestro hermano pastor Miguel Muñoz nos comentase también un poco algo introductorio de lo que estamos hablando. Bueno, introductorio, bueno, pues
fenomenal introducción que ha hecho Manolo, ¿no? En cuestión de lo que es, evidentemente, el tema escatológico, en que bueno, pues que permite, ¿no? Que nosotros, bueno, pues tengamos esa seguridad, esa paz, esa esperanza, ¿no? Lo que es el tema escatológico, ¿no? Pero si vamos al tema en concreto del tema que vamos a tratar hoy, porque yo sí quisiera decir a aquellos que nos están escuchando, y bueno, y yo así lo creo, ¿no? De que cuando estudiamos los temas escatológicos, aún tengamos nuestras posturas doctrinales, escatológicas muy definidas, incluso las podamos argumentar con fluidez, con denuedo y demás, estamos tratando con temas que aún muchos de ellos no se han cumplido, por lo tanto son temas un poquito que todavía lo tenemos que tocar con cuidado, ¿no? Sí. Aún podamos tener posturas dispensacionalistas, mineralistas, etcétera, ¿no? Como las tantas que hay, ¿no? Si queremos la tribulación, en fin, etcétera, ¿no? Pero realmente cuando tocamos este tema, el tema 24 de Mateo, y el Señor se va a referir a esa destrucción del templo, creo que, como tú bien has dicho, tenemos que ubicarnos, ¿no? en el contexto de la Escritura, tanto del texto como los contextos que tenemos, aún del propio Evangelio, que es Mateo, ¿no? Y sabemos que Mateo es un evangelio que va dirigido en primera parte a los judíos. Es un evangelio que va dirigido a los judíos. Por lo tanto, si leemos el contexto de todo lo que es el evangelio de Mateo, vemos que continuamente Jesús está compartiendo con los religiosos, con los judíos, con los escribas, con los fariseos, está ahí tratando temas con ellos, los está exhortando, los va a llevar a ese lugar donde quiere tener, de que se den cuenta de que los religiosos no están haciendo las cosas como las que están haciendo, y que hay alguien que es Dios hecho hombre revelado, que ellos no se están dando cuenta de quién es. Por eso es muy importante también el capítulo tanto 23 como 25 para un poquito discernir todo lo que es el capítulo 24, ¿no? Como dice ya los últimos textos del capítulo 23, ¿no? Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus pollinos debajo de la sala y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta. Y ahí ya va a haber una pincelada de lo que Jesús va a decir ahora, de que su casa va a ser esa gloria que en aquel momento estaba en la persona de Jesús, del Hijo de Dios, iba a ser dejada porque él prontamente iba a ser crucificado se iba a ir, y dice, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que sigáis bendito y digáis bendito el que viene en el nombre del Señor. Y Jesús empieza a revelarle a los discípulos, como bien ha dicho Manolo, Jesús sale del templo porque estaba en el templo. Jesús sale del templo, baja sobre el valle del Cedrón y sube al monte de los Olivos. Y yo creo que ahí nos tenemos que meter en esa ilustración, en esa imagen, ¿no? De él con los discípulos mirando hacia el templo, y no tan solo hacia el templo, sino a todos los edificios que había colindantes al templo, porque el templo había sido embellecido por Herodes, por el rey Herodes, había sido edificado de una gran manera, de una multitud. Dice que Manolo ha estado allí en Jerusalén, ¿no? Has estado, ¿no? En Israel. Conoce. Y usted, un servidor. Y un servidor. Yo quiero estar, ¿no? Dice que aquello era impresionante, aquel edificio, pero no tan solo el templo, sino todos los edificios, ¿no? Por eso yo creo que los discípulos se quedan impactados con lo que Jesús le va a decir. Le va a decir realmente, bueno, pues esto no va a quedar piedra sobre piedra. Entonces, claro, evidentemente, los discípulos le preguntan, bueno, Señor, ¿cuándo serán estas cosas? Porque ellos conectaron para mí, conectaron en cierta manera lo que Jesús le estaba diciendo con su venida y con el fin de aquel momento, porque si aquello tendría que ser destruido, aquello de alguna manera se iba a acabar, algún fin había. Entonces Jesús empieza a revelarle y a decirle cosas proféticas
que bajo mi humilde opinión, hermano, y ahí quiero, Sí, hombre. porque no sé si estaremos de acuerdo o no, ¿no? Sí, sí, porque hay evidentemente. distintas opiniones en este criterio. Yo creo que aquí este texto, que es escatológico, también es un texto histórico, porque se cumple. Sí. Este texto se cumple. Este texto se cumple porque, en cierta medida, casi todo lo que aquí está, menos su segunda venida, prácticamente se cumplió. Lo que para mí se llama, en escatología también, profecías de doble cumplimiento. Histórico, porque se cumple en ese momento, y escatológico, porque tiene un proceso que también se tiene que cumplir. Es una profecía de doble cumplimiento, ¿no? Por eso, en el tema de teología, dicen los estudiosos que aquí usa el Señor un término que es histórico escatológico, porque él va a hablar de que ese edificio iba a ser destruido, y sabemos que eso se cumple, porque en el año 70 entran las legiones romanas con el emperador Tito en el año 70, bueno, y todo es destruido y todo es arrasado. Ya ahí vemos que se empieza a cumplir. Pero es que aparte, todo eso que ahora le va a indicar en esa pregunta, que es la segunda pregunta, pero que Jesús le responde la primera, que son las señales del fin del mundo. Porque la última pregunta de ellos, que dice, ¿y del fin del mundo? Jesús empieza a respondérsela en primer lugar. Y le va a empezar a hablar de todo lo que va a suceder. Y todo lo que va a suceder, sucedió en aquellos años. Históricamente. Sí, señor. Todo sucedió. No lo podemos decir desde una perspectiva solamente profética, ¿no? Sino también histórica, ¿no? Bueno, sí, y hay datos históricos. Me gustaría hacer una pregunta, Miguel, y sobre todo, ya que tú lo has mencionado, ¿no? Cuando el Señor le dice precisamente al pueblo de Israel, ¿no? Aquí vuestra casa os es dejada desierta, ¿a qué se está refiriendo específicamente? ¿Qué podemos entender por eso? Por esa presencia que había ahí, esa gloria de Dios, que la casa de Dios, la gloria de Dios, cuando ellos veían que la gloria de Dios se reflejaba en su casa, en su templo, y más que nada en el lugar santísimo, era esa gloria de Dios. Jesús, Dios hecho hombre, era esa gloria, esa presencia, y esa gloria iba a ser quitada de ahí. Él se refería a él mismo como esa gloria de Dios, ¿no? Perfecto, muy bien. Como esa gloria de Dios. Aclarado. Por una parte, sí. Estoy de acuerdo contigo, que es verdad, que ya era la última semana y la gloria de Dios, mismo Cristo, iba a ser quitado del medio, pero hay otra parte a la pregunta, quedarnos en la pregunta, ¿cuándo será estas cosas, lo del templo, la destrucción del templo? Tenemos que venirnos, en este caso, al capítulo 23, muy bien hablado Miguel, capítulo 25, porque tanto el 3 como el 25 nos va a dar unas claves para esta profecía, esta señal física, porque aunque los estudiosos pueden decir que es una profecía histórica, profética, pero cuando el Señor lo profetizó, hasta 37 años después no pasó eso. Entonces, los discípulos entraron en el templo ya con una carga, con un peso, porque Jesús, cuando vio Jerusalén, se conmovió. Y al conmoverse, vio ya lo que iba a pasar. Porque Jesús tiene tiene una visión no de lo que está viendo en esos momentos, sino de lo que iba a pasar en el año 70. Por eso también era la presencia de él, pero también el templo. El templo iba a ser completamente destruido, como muy bien Miguel acaba de decir, por las legiones romanas. Entonces, los discípulos vienen cargados de eso, de ese peso que Jesucristo les puso en sus corazones. Están en el templo, habían escuchado, lo habían oído, conmovido, cómo el Señor mira a Jerusalén y ve que Jerusalén se conmueve, pero que pasa de su presencia y pasa de lo espiritual, porque había apedreado a los profetas, porque mataba a aquellos que venían anunciando su nombre, y ahora le iba a tocar, le quedaban pocos días. Pero, en segundo lugar, también es porque en el templo se da otra cosa insignificante, pero para mí es de reflexión. Es que Lucas nos habla de que una mujer, una pobre viuda que no tenía dinero, echa esa moneda y empieza a caer. Entonces, los discípulos le preguntan, y cuando sale del templo, para mí, los discípulos se quedan admirados y le dicen, Señor, mira qué edificio, mira qué piedra,
mira, adornado de piedras preciosas, que no lo dice Mateo, lo dice Lucas y Marcos, de piedras preciosas y de ofrendas votivas. Es decir, era para mí el templo, para mí y para los estudiosos, el templo era una de las maravillas antiguas. Desde lejos parecía todo adornado de mármol, que no era mármol, era piedra caliza, pero forjada con la blanca y brillaba desde lejos, una de las maravillas. Entonces, cuando Jesús lo escucha, se va y baja, como bien ha dicho, está el templo. Después del templo baja por un torrente de Cedrón, una calle hacia abajo. Hacia la derecha está la tumba de Absalón y está de algunos profetas. Entonces, los discípulos iban cargados de sentimientos, de emociones, la diferencia entre la viuda y ahora este templo tan grande y tan maravilloso, tan bello. Y Jesús dice que piedra y piedra serían derribados totalmente. Y ahí quedan ellos, quedan completamente. ¿Qué ocurrió? Pues para conocer había que leer la historia, había que leer a Flavio Josefo, un historiador, que realmente era en el año 63, Jerusalén fue rodeada porque Roma mandó las legiones, porque había muchas revueltas de los mismos judíos. Entonces se estaban matando, estaban luchando por defender su patria, por defender su territorio. Entonces Roma quiso poner órdenes y estaba Flavio Josefo, que no se llamaba Flavio Josefo, José, hijo de Matías. Este hombre era un caudillo de Galilea, de Samaria, y al Imperio Romano, a los romanos le costaron un trabajo porque tenía una estrategia tremenda. Entonces, le costaron raptarlo o capturarlo, pero cuando lo capturaron, lo llevaron delante del general, que era Tito, era un general, y le dijo que profetizó sobre él. Y le dijo que él sería el nuevo emperador. Sí, señor. Cuando le dijo eso, dijo, pues, vente conmigo a Roma. Se lo llevó a Roma porque quería ver si eso era verdad o era mentira. Entonces lo tuvo allí como esclavo hasta que se cumplió y Tito fue nombrado emperador. Y dejó la cosa en paz. Hasta el año 70 que van a Jerusalén, y esto es muy importante, va a Jerusalén y les dice, le abre las puertas de Jerusalén, que todos los que quieran huir, que se vayan. Y los que se queden, pues van a morir. Porque ellos vienen para poner la paz y para destruir todo aquello. ¿Qué pasa con los judíos? Que los judíos son muy cerrados. Entonces, el templo, Dios lo tiene completamente sagrado. Ya recordamos aquellos 100 hombres que se puso con el cuello en el suelo y le dijo al centurión, o quitaba la imagen del César de allí, o que le cortara el cuello. Y entonces tuvo que quitaron la imagen y entonces se llevaron por la suya. Entonces, no se iban a venir, le dieron la oportunidad. En esos momentos, esto es muy importante ahora, en esos momentos se cumple, le va a recordar a los discípulos la palabra que le dijo, cuando veáis Jerusalén rodeada del ejército, huid, salid corriendo y orad para que no nos coja a la mujer encinta, ni que sea tampoco en invierno. Es decir, ellos estaban avisados. Sí. Los discípulos estaban avisados y dice la historia que no murieron ninguno de ellos porque se quitaron del medio. Nosotros también estamos avisados y eso es lo que quisiera compartir en esta tarde contigo que nos está escuchando. Si esta profecía bíblica se cumplió en el año 70, como muy bien la historia lo dice, y ahora cuando vamos a Jerusalén vemos que no hay templo, que lo que hay nada más que es el muro de las lamentaciones, que fue una realidad y que ellos salvaron sus vidas. ¿Por qué? Porque ellos obedecieron la palabra, escucharon el aviso de Dios y lo guardaron en su corazón y cuando Jerusalén estaba rodeado, se fueron a los montes, se fueron para Galilea. Y ahí nos viene en las Escrituras el aviso de parte de Dios frente a esta profecía escatológica sobre 7 miras de llamada de atención. Lo voy a decir muy rápida, pero es muy importante porque yo creo que estamos en los últimos tiempos, que no hace falta que veamos que el cielo se caiga, porque veremos que hay señales históricas como la de Noé y como la de Lot, que se comían, se casaban, bebían y hacían de todo, y decir, no vamos a esperar que se caiga, aunque hay otras señales que las tenemos que estudiar. Pero hay en este evangelio, Mateo 24, Marcos 13 y Lucas 21, Jesús va a llamar la atención en una palabra, mirad, mirad. Mirad que no os engañéis, mirad que no os turbéis, porque la cosa se pondrá difícil. Jerusalén va a estar rodeado, pero en los últimos tiempos se está poniendo muy difícil, muy complicado. Estamos en los últimos tiempos y tenemos que prestar
atención, que nadie nos engañe. ¿Por qué? Porque ahora, lo estudiaremos más adelante, no voy a meterme en el tema, ahora hay muchos falsos profetas, como veremos en la siguiente. Voy a entrar. Mirad que no os turbéis. Estamos en época que nos podemos turbar por todas las doctrinas, todas las enseñanzas que pueda ver. Mirad que no dejéis influenciar por las religiones. Mirad por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería, embriaguez y de los afanes de la vida. Mirad lo que Dios nos dice, que prestemos atención a la palabra, que estudiemos escatología, que estudiemos las últimas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Mirad, velad y orad. Mirad por vuestra vida espiritual, como dice también. Así podía detenerme mucho de esto, pero solamente para que tenga una idea que si ellos salvaron su vida, el templo fue destruido, Jerusalén fue destruido, le prohibieron a todo judío que habitaran en Jerusalén. Desde ahí se cumple una profecía antigua donde serían esparcidos por todas las naciones y esperamos otra profecía que se cumplirá, que volverán a la tierra, que se está cumpliendo. Es una profecía, señal histórica. Y vemos realmente que ellos salvaron su vida. ¿Por qué? Porque estaban atentos y no se dejaron engañar, no se turbaron, sino que se dejaron que la palabra de Dios alumbrara en sus corazones, y era momento no defender la ciudad, no defender el templo, sino de salir de aquel lugar. A mí hay una de las cosas importantes, ¿no? Bueno, nos están viendo también desde Argentina, digo, Ale Gris nos está viendo desde Argentina. Bueno, damos un saludo, ¿no? Aquí a aquellas personas que nos están viendo, evidentemente, ¿no? Gloria a Dios. A mí también hay una pregunta, ¿no?, que me gustaría haceros, porque para mí también es importante, ¿no? Ese Domingo de Ramos que el Señor, porque evidentemente va enlazado con esto, cuando el Señor entra en Jerusalén, ¿no? Lo primero que el Señor, cuando entra en Jerusalén, me llama la atención que lo que hace es llorar por su pueblo. Y la pregunta que el Señor le hace, ¿no?, al propio, bueno, se la hace el propio Señor, ¿no? Y la dice, ¿no? Oh, Jerusalén, si tú supieras lo que es este día para vosotros, ¿no? Esto refiriéndonos, ¿no?, que el pueblo, evidentemente, y es lo que estamos un poco hablando, ¿no? El pueblo estaba completamente, no entendía verdaderamente el significado, no entendía la importancia de la entrada de Jesús en ese día como Mesías, y tiene mucha importancia, ¿no? Que, bueno, podemos evidentemente, ¿no?, seguir hablando de esa frase, ¿no? Oh, Jerusalén, si tú supieses lo que es este día para ti, ¿no? Estamos hablando de un pueblo que ciego, porque evidentemente, como también nos comenta la palabra, ¿no?, el pueblo estaba vedado, no tenía, ¿no?, la revelación de quién verdaderamente era Cristo. Pero me llama la importancia, ¿no?, de cómo el Señor llora, y precisamente llora, y es lo que estamos hablando, o lo que hemos hablado, ¿no?, también por lo que le iba a pasar a ese pueblo en el año 70, como estaba. Aquella el Señor veía, ¿no?, el sufrimiento que iba a pasar a su pueblo, ¿no? No sé si comenzar con esa ya primera pregunta. Bueno, pues estábamos hablando de esa pregunta, ¿no?, de los muros del templo, ¿no? Miguel. No, sí, con referencia, bueno, a lo que tú estás diciendo, ¿no? Bueno, pues el sentir de Jesús, ¿no?, como ese padre que llora de saber que viene ese peligro que va a hacer real y que se va a hacer efectivo a sus hijos, ¿no? Y qué pena y qué lástima que ellos no se dieran cuenta, no sabían de quién estaba entrando por aquellas puertas, que era realmente el Mesías, ¿no? El Hijo de Dios hecho carne, que traía salvación, traía sanidad, y era aquel que venía a dar descanso al pueblo, ¿no? Cuando vemos, por ejemplo, a Jesús, un texto que todos conocemos de memoria, decir a aquellos que se acerquen, ¿no?, que aquellos que están trabajados, cargados, ¿no?, que se acerquen a Él porque Él da descanso al alma y demás. Es lo que se iba a manifestar como aquel que venía a dar ese descanso de toda la carga que habían puesto los religiosos y todos los ritos y toda la falsa hipocresía de los fariseos y de todo ese mundo religioso. Él era el que venía a
a dar descanso, Él era el que venía a salvar, Él era el que venía a dar sanidad, Él era el que venía a dar paz, a dar seguridad, realmente a establecer con esa visión del reino de los cielos, ¿no? Que tenemos que dar alguna pincelada ahí, ¿no? Porque Jesús venía a establecer el reino de los cielos, ¿no? A establecer ese reino de Dios, ¿no? Y qué lástima que no se dieran cuenta. Por eso él llora, ¿no? Va a decir en otro texto, ovejas, ¿no? Que no tienen pastor, ¿no? Están como ovejas que no tienen pastor, ¿no? Y el Señor llora, ¿no? Con ese corazón, ¿no? De padre, ¿no? Pero evidentemente, y centrándonos en este texto ya escatológico de esta semana ya a punto de ser crucificado, es lo que va a dar a entender eso, ¿no? Y lo que va a dar es esa palabra de advertencia, ¿no? De advertencia. Tanto para aquellos que lo están escuchando, tanto para su pueblo, para Israel, como evidentemente para la Iglesia, ¿no? Porque es palabra de Dios, ¿no? Sí. Hay quien dice de que, bueno, pues de que este texto no es para la Iglesia, sino que es para solamente para Israel, pero bajo mi punto de vista es para la Iglesia también, porque aquí, bueno, para mí también, que no sé si nos dará tiempo, lo dejaremos para otro momento, pero el tema de la tribulación o gran tribulación se centra también en este texto y lo podemos ver aquí, incluso la profecía de las 70 semanas de Daniel, del profeta Daniel, ¿no? Que aquí se incluye con el tema de la abominación desoladora y todo eso, ¿no? Pero él lo que se va a implicar, ¿no? Con su pueblo, a decir, va a ocurrir esto. Y como ha dicho bien Manolo, esa palabra de mirar, y para mí la importancia de velar, ¿no? De velar, ¿no? Y de tener el corazón lleno. Por eso también es muy importante cuando decimos el capítulo 25 con ese proceso de esa parábola de las 10 vírgenes, ¿no? 10 vírgenes, ¿no? Tener las lámparas llenas de aceite porque el día de su venida viene. Y todo esto que está aquí, lo mismo que ocurrió, va a ocurrir también. El tema, bueno, pues de la guerra, de las hambrunas, de los terremotos. No solamente que esto es el fin del mundo, sino que ocurrió en aquellos tiempos de manera histórica. Bueno, y ahí están los escritores, ha nombrado Manolo Flavio Josefo, pero tenemos a Suetonio, tenemos a Séneca incluso, filósofo también, que escribió de aquellos tiempos. Todo lo que aquello ocurrió, la guerra, las hambrunas, los terremotos, todo lo que se vivió en aquellos tiempos se cumplió y todo lo que se va a cumplir. Y ahora todo esto lo estamos viviendo. Ya Manolo ha dado pincelada con el tema de la globalización, la climatología y todo lo que estamos viviendo en estos tiempos, la guerra en Ucrania, lo que se puede estar dando ahí en el tema Rusia, ahora con China, Estados Unidos, Europa. Es decir, todo lo que tenemos, bueno, pues hace un par de semanas el terremoto en Turquía y Siria. Es decir, que son acontecimientos que se dieron y que fueron históricos, que fueron históricos, pero que se van a dar y entraremos en ese proceso, como dice el Señor, y yo también creo de que estamos en los últimos tiempos y que la venida del Señor, bueno, pues está cerca, evidentemente, ¿no? Muy bien. Entonces, bueno, me parece bueno que esa primera pregunta que le hacen a los discípulos, ¿no? En relación a las piedras, ¿no? Al templo, esa primera pregunta yo creo que, perdón, se ha contestado en relación de que se cumple en el año 70, cuando el emperador Tito entra en Jerusalén, bueno, en ese asedio, ¿no? Donde evidentemente murieron muchísimos judíos, evidentemente, ¿no? El asedio, ¿no? Al pueblo de Israel, en este caso, ¿no? Cuando el Señor, y pregunto, ¿no? Cuando el Señor va a hablar de Mateo 24, una de las cosas que va a hablar, y va a hablar evidentemente de todas aquellas cosas, bueno, y como tenemos aquí, ¿no? Tú hablabas, Manolo, de mirar, de esa llamada de atención, ¿no? Sí. Pero y aquí la imagen, ¿no? Que el Señor nos quiere ilustrar, ¿no? Ese principio de dolores. Yo me gustaría que habláramos de esos principios de dolores y me gustaría hacer, pues vosotros sois hombre estudioso de la palabra, os gusta la escatología, los últimos tiempos y sé que soy hombre preparado y versado en la palabra. Esos principios de dolores, podemos decir que esos principios de dolores ya hemos pasado esos principios de dolores y que ya está más avanzada la cosa. Bueno, yo creo que estamos en principios de dolores, comenzando y dándose las señales a la segunda pregunta, que es la que tenemos que responder. ¿Qué señal habrá? Jesús le va a responder. Mirad que nadie os engañe, porque se levantarán falsos cristos, falsos profetas y engañarán. Sí,
una de las señales que se dio y que se está dando y que se espera es el engaño, los falsos cristos, los falsos maestros y la falsa doctrina. Y también leemos el 11, muchos falsos profetas se han levantado y engañarán a muchos. Pero hay otro texto más, el mismo Mateo 24 que estoy leyendo, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Entonces, el engaño va a ir a una dimensión cada vez más grande. Estamos viviendo ahora una apostasía, que es lo que se espera para los últimos tiempos, que son principios de dolores. La Iglesia está sufriendo eso. Y se espera la primera señal, que es una señal religiosa, donde se levantarán esos falsos cristos, falsos profetas, pero lo que estamos viendo es verdad que hay muchas doctrinas falsas y que hay maestros falsos, pero hay muy poco milagro, como dice aquí la palabra de Dios. Harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, estoy leyendo el 24, de tal manera que engañarán aún a los escogidos. Para que engañe a los escogidos tiene que ser milagro. ¿Qué es un milagro? Es que una persona está enferma, que se está muriendo, y ora por esa persona sana. Es que está lloviendo y deja de llover. Es que lleva horas para que no llueva y no llueva. Es decir, lo que se nos espera que en los últimos tiempos se dé estos falsos cristos, estos falsos profetas con unas capacidades extraordinarias para poder engañar incluso hasta los escogidos. Nos espera esa. Hay 11 señales. Dentro de todo esto hay 11 señales más que no tenemos tiempo para compartirle, pero también hay señales religiosas en las que estamos viendo, los falsos cristos, falsos profetas. Sí, perdona, Manolo, sí. Digo para orientarme y también para orientar también. Cuando tú nos estás hablando de... cuando tú no quieres decir que no vemos muchos milagros. Nos espera ver cosas más grandes. Mucho más grandes, pero engañosas. Sí, pero cuando tú nos comentas eso, nos quiere decir que todavía estamos en el principio de dolores porque no hemos llegado a eso. No hemos llegado todavía. Vale, eso era un poco la aclaración que yo quería. Es que la palabra nos habla de tribulación, que la vivió en este caso el pueblo de Israel en aquella época y que la están viviendo ahora mismo, por ejemplo, Rusia con Ucrania, Turquía está viviendo, Chile ha vivido un incendio que ha arrasado con todo el pueblo, Estados Unidos hay un río que se ha contaminado y puede matar de 10 a una persona. Y así si nos nombramos, Etiopía, África, están muriendo miles de personas también. Es decir, hay señales que tienen que ver con una tribulación. Pero la Biblia habla de gran tribulación y habla también de la gran tribulación, que ya nos metemos en el libro de Apocalipsis, que es el único libro que nos habla de la gran tribulación. Mientras que Mateo, Marcos y Lucas nos habla de la tribulación, que puede ser personal, que puede ser local, o la gran tribulación, que ya va abarcando ya a más naciones. Ahora mismo estamos viviendo el terremoto en este caso de Turquía, pero la Biblia dice que habla en diferentes lugares, diferentes terremotos. Es decir, llegará un momento donde la tribulación pasará a ser gran tribulación, donde ahora los bomberos y las personas especializadas han ido a ayudar a Turquía. Pero imagínate que se da en Francia, que se da en Italia, que se da en España, que se da en Estados Unidos, todo a la vez en ese momento. A eso la Biblia le llama la gran tribulación, que vendrá en su tiempo, porque lo dice literalmente aquí como lo acabamos de leer. Pero dice el Señor, pero todavía no es el fin. Sí. No os turbéis, dice la palabra de Dios en el mismo texto, porque es necesario que todas estas cosas acontezcan, porque se levantará nación contra nación, pero os digo, mirad que no os turbéis. Es decir, los últimos tiempos va a ser tiempos peligrosos, donde va a abarcar esas señales, donde se levantarán falsos profetas y falsos maestros, donde tendrán esas capacidades para engañar a través del milagro. El milagro realmente por una parte, pero también es que Cristo lo que significa es ungido. Sí. Cristo no es un nombre, Cristo es un título, pero ungido lo que significa es Mesías, y Mesías es un Salvador. El mundo va a llegar un momento que va a tomar se va a poner como si fuera para explotar, y va a llegar un hombre, que se le llama, como vemos, dice que entrará y será aplaudido por todo el mundo, y vendrá realmente, que se le llama el anticristo, el anticristo, ¿por qué? Porque va a estar en contra de Cristo. Pero ese va a ser el hombre que va a intentar solucionar y va a hacer pacto con los gobiernos para traer la paz. Pero también nos dice la Escritura, cuando digan paz y seguridad, vendrá la destrucción
repentina. Entonces, pasamos de una parte a otra parte. Pero mientras tanto, hay señales que debemos de conocerlas, las señales de las escrituras. Hablamos de señales religiosas, pero también hablamos de señales sociales. Estamos viviendo en momentos de guerra, de violencia, el amor se está viniendo abajo, los terremotos, el hambre, la maldad. También nos habla de señales cosmológicas, el sol, la luna, las estrellas. Dice la escritura, se apagará el sol, se apagará la luna. Llegará un momento que habrá 3 horas de luna más y todo será oscuridad. Habrá un momento que caerán las estrellas, como vemos, y nos metemos en el libro de Apocalipsis. También señales espirituales sobre la apostasía, que va cada vez en aumento, la falta de fe en los últimos momentos. Creo que va a haber una combinación, por una parte de avivamiento en la iglesia, pero por otra parte una escasez de fe muy, muy baja. ¿Para qué? Pues para fortalecer a aquellos que están y aquellos que no están, que entrarán en lo que es la apostasía, en lo que es una religiosidad, pues se caerán y vendrán para abajo. Señales psicológicas donde el miedo, el temor, la ansiedad, la confusión, la angustia se apoderará, dice la Escritura, y las personas se van a desmayar oyendo el sonido de las olas y el bramido del mar. Entonces, hay señales históricas, las que hablábamos antes, las señales de Noé, señales de Lot. Así será la venida del Hijo del Hombre, estarán comiendo, estarán casándose. Es decir, por una parte habrá todas estas cosas, pero por otra parte la sociedad seguirá en su ritmo, como está pasando ahora, lo estamos viendo en este caso en Ucrania. Hay gente que están adelante matando o está defendiéndose y los otros pues están paseando por la calle. Y eso es lo que acontecerá en los últimos tiempos. También hay una señal que dice que Israel volverá a su pueblo, históricamente a Israel. Muchos de todos los que fueron de todas las naciones, Ezequiel 26-24 dice, os recogeré de todas las naciones y os traeré. Ya en Israel hay cerca de 7.000 millones de judíos, una cantidad que hace poco, en 1948, cuando se fundó lo que es la nación, pues pesaron muy poco, 700.000 creo que era, y ya va cerca de 7 millones. Otros 7 millones quedan por fuera. Parece ser que hay unos 14 millones de judíos en todo el mundo. Aunque no es el tiempo, porque evidentemente... sí, no, digo... te digo que aunque no es el momento para hablar de este tema, pero has dicho una pregunta, ¿no? Y bueno, nuestro hermano Miguel nos hablaba evidentemente que hay evidentemente posturas, ¿no? Distintas posturas en relación a la escatología y es lícito, ¿no? Hay hermanos milenariistas, hermanos preternacionalistas, en fin, hay diferentes posturas en relación, ¿no? Pero yo creo que es muy importante el tema que has sacado, ¿no? Pero muy escuetamente, ¿no? Cuando hablamos, porque tú has mencionado el pueblo de Israel, sí. Cuando hablamos del pueblo de Israel, hablamos del pueblo, de ese pueblo que hoy en día, que en aquel momento Dios estaba tratando con él. Hablamos del Israel físico o el Israel, hoy en día la Iglesia ha suplantado a Israel. Está el Israel físico, el Israel histórico, que es el pueblo de Dios y sigue siendo pueblo de Dios, aunque, como dice también Pablo en Romanos, nosotros como iglesia hemos sido injertados, ¿verdad? Como rama en ese olivo, ¿no? Pero hay algo, a mí me gustaría también señalar un momentito sobre ¿sí? Las señales que ha compartido Manolo. Sí. Cuando aquí habla también el texto de Mateo de manera histórica y profética, evidentemente cuando habla sobre aquellos que serán aborrecidos y os matarán y tal y cual, yo creo que una de las señales que va a haber y se tiene que dar, se dio de manera histórica, se ha dado en varias ocasiones, que ha sido el antisemitismo. Yo creo que es una de las plagas que va a haber de manera profunda y tremenda. Exacto. Ya lo hubo cuando leemos el libro de Esther, que se quiso exterminar prácticamente el pueblo judío. Y se quiso hacer en los tiempos de la Segunda Guerra Mundial, con Hitler a la cabeza, matando y asesinando a 6 millones de judíos. Y yo creo que otra vez ahí debe de estar también nuestra mira y nuestra observación, ¿no? Es una de las señales que tengo hoy. Eso es una de las señales que tenemos que mirar, que se tienen que dar en ese tiempo que vamos a entrar de dolores cuando empiece, yo creo que lo que llamamos el periodo de tribulación, ¿no? Gran tribulación. Eso es. Yo creo que ahí coincidimos, ¿no? Según te escuchaba, Manolo, yo creo que ahí coincidimos, evidentemente,
bueno, en este caso los tres, ¿no? Evidentemente, como tú bien has comentado, Miguel, el Señor tiene un trato con la Iglesia, ¿no? Que donde la Iglesia claro. Somos todos injertados, somos un solo pueblo, pero Dios tiene un trato muy especial con ese pueblo, evidentemente, claro. ¿No? Que Dios tiene que seguir tratando con el pueblo de Israel. Claro. Y yo creo, evidentemente, como tú estás bien comentando, ¿no? Y has dicho, ¿no? Puede haber muchas señales, pero para mí una de las señales primordiales e importantes es literalmente el pueblo de Israel, el pueblo físico, ¿no? Bueno, que en el pueblo físico, bueno, hay muchísimos incrédulos, pero Dios tiene pueblo suyo dentro del pueblo de Israel. Es una de las señales súper importantes, ¿no? Volviendo a esa pregunta, ¿no? A mí me ha llamado mucho la atención cuando estudiando la palabra, ¿no? Ese Mateo 24, es el énfasis que nuestro Señor hace, evidentemente, ¿no? En el engaño. En el engaño. En Mateo 24, tanto lo dice en el versículo 4, el versículo 5 también lo comenta, 11, versículo 11, versículo 24. Fijaros, en un pasaje tan corto como el énfasis de que mirad que no sea engañado, cuidado que vengan impulsos engañadores. O sea que cuántos más hoy en día, ¿no? Tenemos que estar estudiando lo que es la palabra, ¿no? Miguel, a ese principio de dolores, ¿tú qué nos dirías? No sé, yo creo que estamos entrando en ese proceso que nos está llevando esta carrera que tenemos por delante, Antonio, y es algo que tú acabas de resaltar, tan importante como el engaño, ¿no? Si tenemos que ver de esas señales que estamos hablando, el antisemitismo y demás, sobre el engaño, ¿no? Sobre la doctrina, ¿no? Por eso yo creo que el apóstol Pablo hace tanto énfasis, ¿no? En guardar la doctrina, en edificaros sobre los fundamentos de los apóstoles, ¿no? Yo creo que eso es de vital importancia, evidentemente para la Iglesia, para aquellos que quieran estar velando y mirando para que no seamos engañados. ¿Por qué? Porque como vemos se levantarán y se levantaron, bueno, pues vemos las cartas de Pablo, vemos incluso en Hechos de los Apóstoles el caso ese del mago Bar Jesús, aquel que era un falso profeta en Hechos de los Apóstoles, ya. Es decir, personajes que van a engañar y van a querer engañar aún, como dijo bien Manolo y se refleja en el texto, a los elegidos, ¿no? Tenemos que ser consecuentes, tenemos que ser coherentes, tenemos que saber trazar las escrituras, hermanos, tenemos que estar pendientes a lo que nos dice la palabra y nos enseña la palabra, ¿no? Y yo creo que es fundamental entrar en este tiempo escatológico, de doctrina, de fundamento, para eso, para que no seamos engañados, engañados porque va a venir uno que aún haciendo milagros, nos va a querer engañar. Pero si el Señor, por ponerlo a él como ejemplo, si es capaz de reprender todo engaño, y aquel que lo quiso engañar, que fue el diablo cuando se le presentó a él y lo quiso tentar, el Señor como lo reprende es con la palabra de Dios, ¿no? Escrito está, ¿no? Exacto. No solo de pan, sino de toda palabra que sale de la boca, ¿no? De mi Padre. Entonces, de la boca de Dios. Por lo tanto, yo creo que es fundamental en estos tiempos, Antonio, estar centrado en la palabra, con una buena doctrina, con una buena exégesis, con una buena hermenéutica y conocer la palabra y todo lo que el Señor nos está diciendo en estos tiempos, ¿no? Nos quedan 10 minutitos, y tirando, llevamos ya 50 minutos, nos quedan... Hay otra señal muy importante que se está dando en la sociedad y es el despertar del espíritu del anticristo. Y es Isaías 5:20, nos dice, hay de lo que los malos dicen bueno y a lo bueno malo, que hace de la luz tiniebla y de las tinieblas luz, que pone lo amargo por lo dulce y lo dulce por lo amargo. Y eso es lo que estamos viendo en la sociedad. La sociedad a los malos le están diciendo bueno. Y se está defendiendo, por decirlo así, el derecho de un grupo reducido que no está a favor, en este caso, de lo que es la palabra de Dios. Y se están manteniendo cosas que no son buenas, ni para personas ni para nadie, pero bueno, ahí está. Entonces, es un despertar de ese espíritu que hay viendo lo que es la sociedad, que también lleva a lo que es el engaño. Y de ahí, pues podríamos ir al Apocalipsis, que es una forma simbólica, pero dice que en un principio sale en el capítulo 6, dice que miré aquí un caballo blanco y el que lo montaba tenía un arco y fue dado
una corona y salió venciendo para vencer. Y para mí este personaje, este jinete, es un jinete que es falso. Primeramente viene con un caballo blanco. Porque, bueno, ya que tú has sacado el tema, Sí. aún no, que seguiremos, Dios mediante, hablando de este tema, okay, vamos enlazando, ¿no? ¿Podemos enlazar, pregunto, Mateo 24 con Apocalipsis capítulo 6? Porque, Perfectamente. a eso voy. Perfectamente, porque mira, es que es literalmente Eso. el primer jinete viene con un caballo blanco, el otro viene para engañar, porque el caballo blanco que espera para vencer los judíos y va a ser engañado los mismos propios judíos, porque el caballo blanco del capítulo 6 no tiene nada que ver con el caballo blanco o con el jinete del capítulo 19 de Apocalipsis, que viene el fiel y verdadero. Exacto. Y viene para vencer. Este no viene para vencer, este viene para engañar. Dice que sigilosamente se entrará y será entendido en enigma, en sabiduría, y engañará, y el pueblo lo va a recibir. Pero el segundo dice que quitará la paz de la tierra, y al quitar la paz de la tierra habrá guerra. Entonces nos vamos con la segunda señal. Pero el tercero tiene que ver con que viene hambre a la tierra. El cuarto tiene que ver con hambre y escasez, en este caso, de alimentos. Alimentos están subiendo. Y alimentos subirá, que costará un día de trabajo para un kilo de pan. Sí, pero después viene también plagas y muerte. Y ya el otro sello que se destapa es aquellas personas que han salido ya de la gran tribulación. Pero los 4 jinetes tienen que ver con este principio de dolores, donde yo creo, y ya tendríamos que entrar en los eventos, donde yo creo que hay 12 eventos que los puedo mostrar por las escrituras escatológicos, donde nos revela la escatología de los últimos tiempos, entrando desde lo que es una tribulación hasta la gran tribulación, entrando en lo que es el arrebatamiento, pasando por el tribunal de Cristo, la boda del Cordero, la batalla de Armagedón, lo que se le llama la venida de Cristo, que viene a implantar su reino durante 1000 años, lo queremos, es literal. Porque aunque Apocalipsis es un libro apocalíptico, donde se trabaja la figura retórica y se trabajan los sueños y las visiones, pero también es literal. Y cuando dice esto es que es eso. Entonces, donde Cristo viene a establecer, capítulo 20 de Apocalipsis, lo dice 6 veces, 1000 años reinar en esta tierra, donde al final se dará Gog y Magog, de tanto el que se está hablando ahora, de Rusia, China y Irán. Manolo, permíteme que te interrumpa, pero cuando hablamos del milenio ahí, el milenio, tú consideras, porque hay hermanos que son los milenaristas, no lo consideran literal, ese pasaje. O lo consideran, porque para mí el estudio de la palabra es histórico-gramatical. Yo cuando estudio la palabra, histórico-gramatical, pero hay hermanos, evidentemente, ¿no? A los que respetamos cada uno en estos temas, ya lo hemos dicho, ¿no? Cada uno puede ver, interpretar la escatología como mejor considere, ¿no? Pero hay hermanos que consideran que este pasaje, cuando habla del milenio, no es algo simbólico. ¿Tú qué me dirías? Yo digo y creo que va a ser literal. Va a ser literal, no tiene nada con lo que es espiritual. La iglesia no está viviendo un milenio espiritual. No lo está viviendo ni lo ha vivido durante todos estos siglos. Sí, ha habido épocas de avivamiento, pero no lo que habla Isaías, de la cosecha, del trigo, de la vid, de todas esas cosas físicamente que está hablando, eso no se ha dado. No se ha dado donde todo el pueblo ha ido a Jerusalén a adorar a Dios. Así no había paz en la tierra, no hay un príncipe de paz como reinará el Mesías en este tiempo. Miguel, ¿y tú qué me comentas? ¿Qué me puedes decir? Pues estamos ahí, estamos totalmente de acuerdo. Muy bien. Somos milenaristas en ese sentido. Lo que pasa es eso, bueno, pues que las interpretaciones, como tú bien has dicho, ¿no? Somos gramáticos, histórico, literal. Hay otros que son preteristas, ¿no? Exactamente. Le dan la interpretación, exactamente, ¿no? Y creen que este tiempo se está viviendo, es el tiempo ese simbólico del milenio, o no vendrá ese milenio, pero la palabra de Dios habla del milenio y evidentemente el Señor viene a reinar esos 1000 años y la palabra de Dios, bueno, pues lo dice en distintos textos, ¿no? De la palabra, ¿no? Aquí un amigo, un hermano, no sé quién, José García González nos escribe, ¿no? Y él también nos dice algo muy interesante, ¿no? Que yo creo que también en su día es una de las señales que él... Perdona, José García... González, sí. Sí, un hermano de mi iglesia. Desde aquí le doy un saludo a mi hermano Pepe, en el nombre de Jesús. Pepe. Bueno, pues Pepe, él nos habla de un tema importante, no creo que yo en su día también lo hablaremos, ¿no? Él nos habla de
una de las señales para los últimos tiempos nos habla del ecumenismo. Ujú. Algo también a tener en cuenta, ¿no? Esa unificación de las religiones, ¿no? Sí. Mi hermano, yo creo, bueno, en principio hemos hablado de un contexto histórico. Yo creo que el contexto histórico, comenzando como bien decíais, ¿no? Mateo 23, Mateo 24, Mateo 25, se ha hablado, yo creo que hemos ubicado bien, hemos hablado en principio de esa pregunta, ¿no? De la señal, de la destrucción del templo, evidentemente, ¿no? Y luego hemos hablado también un poquito de esos principios de dolores, ¿no? Y cómo todo esto, ¿no? Bueno, pues seguiremos. Yo creo que hay que seguir un poco más hablando, ¿no? Porque en cada aspecto que hemos visto aquí, sencillamente hablar del engaño, hablar de la guerra, hablar de nación contra nación, en cada palabra de esas, yo creo que nos podíamos detener y ver cuántas guerras. Y cada señal podíamos, evidentemente, cuántas guerras hay, cuántas religiones hay actualmente, cuántos terremotos ha habido hasta hoy en día, ¿no? Y de verdad que es impresionante, ¿no? Y yo me quiero quedar, porque tenemos que acabar, yo me quiero quedar con lo que comenzamos, ¿no? Uh-huh. Estudiar escatología para un servidor es la seguridad, la certeza, la fiabilidad y la paz, la confianza que me da a mí la palabra de Dios. Amén. Yo me quiero quedar con eso, ¿no? Porque vemos, como se está hablando aquí y como la palabra nos dice, que todas las cosas se están cumpliendo conforme a la palabra está escrita, y como el profeta de los profetas, que es nuestro Cristo bendito, él habló y todo se cumplió, ¿no? Yo creo que lo tenemos que dejar aquí. Llevamos ya casi una hora. Yo creo que es un tiempo prudente. Ya quedamos para otro día. Pondremos también otro cartel anunciador y seguiremos hablando de este tema, ¿no? Manolo, unas últimas palabras que nos quiera comentar. Bueno, coincido contigo con el tema de lo que aporta la escatología, y es paz interior. Jesús nos dice: el mundo tendría aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. Y por eso te he hablado de estas palabras. Nos habla también de la seguridad, de esa firmeza en la palabra de Dios, ya que la palabra es fiel y verdadera. Los cielos y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Que no nos dejemos engañar por las teorías, sino que vayamos a la palabra de Dios, que leamos la palabra de Dios y que el Espíritu Santo nos enseñe, porque eso es lo que va a afirmar nuestros corazones, va a afirmar nuestra mente, y ninguna de las cosas que va a acontecer nos va a turbar. Como el Señor le dijo: no, mirad que no os turbéis. Y la tercera es esperanza. Esperanza. Necesitamos ese espíritu de esperanza que nos espera, un cielo nuevo, una tierra nueva, un cuerpo nuevo, y eso tiene que ver con la escatología personal y con la escatología general. Amén, amén. Miguel, unas últimas palabras. Bueno, pues unas últimas palabras. Yo leo a los oyentes un par de versículos que vienen incluidos en el capítulo 24 de Mateo que hemos leído, que dice: velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir nuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no penséis. Amén. Decir de que el Señor viene, de que estemos agarrados, afirmados, preparados y velando, y con nuestras lámparas llenas y viviendo, intentando vivir la plenitud del Espíritu Santo, por encima de todo, que estemos ahí cerca del Espíritu Santo, rogándole a Él que Él llene nuestras lámparas y que cada día estemos más cerca del Señor, porque el Señor viene de una u otra manera, no sabemos el día, Jesús tampoco lo sabía, Él dice que solamente el Padre les da esa potestad, con que nosotros lo que tenemos que hacer es estar preparados y muy cerquita de nuestro Señor y firme en el poder del Espíritu Santo. Amén. Hablar de esas vírgenes, ¿no? Lleno como esas vírgenes, como tú nos decías, ¿no? Bueno, mi hermano, quedamos emplazados para otro día, ¿no? Muy bien. ¿Parece? Comprendemos y ya seguiremos hablando, seguiremos profundizando en la palabra. Bueno, pues, querido amigo de Ventana Evangélica, espero que este programa que hemos introducido prácticamente, porque hemos hecho hablar de una introducción de este Mateo 24, y seguiremos hablando con los pastores Miguel Muñoz y Manuel Pérez. Anunciaremos en esta segunda entrevista que seguiremos hablando. Sin más, que el Señor os bendiga y nos vemos próximamente. Un abrazo para todos.